Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el draft NBA 2025, pero no sobre los jugadores, sino sobre los picks y quién controla cada una de las selecciones que tendremos en este draft. Porque es cierto que obviamente lo más importante de este final de temporada, de estos últimos 10 partidos, es ver quién entra en playoffs y en qué posiciones, pero hay un elemento muy importante también de este cierre de temporada, que es el ver quién consigue qué pick, porque todos sabemos que en la NBA actual lo raro es que un equipo tenga su propia elección. Lo habitual es que o no tengan ningún pick o tengan 4 adicionales, o desde luego hay muy pocos casos de equipos que tienen su propio pick y nada más. Y aquí vamos a repasar los 30 equipos de la NBA y os voy a decir cuál es la situación o la circunstancia de cada uno de estos equipos de cara a este final de temporada, porque así, si estáis interesados en algún equipo en particular, podéis ir un poco más a este final de temporada y tener más claro en qué fijaros, ¿no? Dicho esto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta a un vídeo anterior. Y nada, vamos a empezar. En este caso no tengo nada preparado a nivel de... sí tengo un Excel, tengo cosas preparadas, pero nada que enseñaros a vosotros tampoco. Así que supongo que iré poniendo clips de alguno de los equipos o de algún jugador de alguno de los equipos a medida que vaya hablando. Una vez más lo digo, si os gusta este extra que estoy añadiendo de clips, apoyadme, dadle a like, comentad porfa, porque al final se agradece, ¿no? Y es un trabajo extra considerable. Y nada, dicho esto, vamos a empezar entonces. Básicamente la manera en la que me he organizado es que me he preparado ahí una tabla dinámica de Excel con toda la información que he ido recopilando y he clasificado los equipos en función de la cantidad de picks que pueden tener. Y empezamos de menos a más. Hay 6 equipos en la NBA esta temporada. Vamos a hablar sobre picks de primera ronda. La segunda ronda es un tema ya más específico de cada equipo. En lo que respecta a la primera ronda, hay 6 equipos en esta temporada que no tienen ningún pick ni controlan ninguno bajo ningún concepto. Obviamente luego una noche del draft pueden intercambiar por uno, pero hay 6 equipos que están fuera de esta carrera básicamente y les da igual. Esos 6 equipos son los Cleveland Cavaliers, los Denver Nuggets, los Angeles Lakers, los Memphis Grizzlies, los Milwaukee Bucks y los New York Knicks. El pick de los Bucks creo que está en Brooklyn, el de New York lo tiene también Brooklyn, el de Memphis lo tienen los Wizards por el intercambio de Marcus Smart, el de Lakers lo tienen los Hawks por el intercambio de Dejounte Murray por Dyson Daniels, Larry Nance y compañía, el de Denver lo tiene Orlando por el intercambio de Aaron Gordon, es lo que queda del intercambio de Aaron Gordon, y el de Cleveland lo tienen los Jazz por el intercambio de Donovan Mitchell. Bueno, que ahí tengo dudas porque luego hay intercambios posteriores, pero bueno, básicamente esos son los 6 equipos que no controlan ningún pick, o sea que si sois fans de alguno de estos equipos, si tenéis alguna expectativa de cara al draft, fijaos en la segunda ronda, comprobad si vuestros equipos tienen algún pick en la segunda ronda, porque en la primera no controlan nada. Pasamos ahora a los equipos que tienen entre 0 y 1 pick en el draft. Y con entre 0 y 1 básicamente hablamos de equipos que tienen su elección protegida de algún modo y podrían llegar a mantenerla o no. Todos estos equipos lo que se juegan es su propio pick, luego hablaremos de equipos que podrían llegar a... hay un equipo aquí que no se juega su propio pick, sino que hay unas circunstancias ahí un poco diferentes. Pero de entre los equipos que tienen o su propia elección o ninguna, tenemos a 5, porque me acabo de dar cuenta de que uno lo he apuntado mal, ahora hablaremos de ello, pero esos 5 equipos son los Detroit Pistons, los Golden State Warriors, los Minnesota Timberwolves, los Philadelphia 76ers y los Sacramento Kings. Tenía también apuntado a Miami, pero es un error porque Miami tiene entre 0 y 2 picks, de hecho. Pero Detroit puede tener su elección si cae en la lotería. Su pick le pertenece a los Minnesota Timberwolves y está protegido en el top 14. O sea que si los Pistons entran en playoffs, pierden su pick y es muy probable, dada la situación actual en la que están. Si los Pistons pasan a tener muy mala suerte, caen al play-in y luego no consiguen clasificarse, es muy poco probable, pero matemáticamente aún puede ocurrir, su elección entonces se va a quedar en Detroit. Por eso están entre 0 y 1 pick. Y es lo mismo para Minnesota. Minnesota no controla su propia elección, pero sí que controlan el pick de Detroit, muy probablemente. Lo más probable es que Minnesota tenga el pick de Detroit y Detroit no tenga ninguno, pero ambas circunstancias pueden ocurrir. Los Warriors están en una situación similar. Tienen su pick protegido en el top 10. Si no, se va a Miami por el intercambio de Jimmy Butler, por lo que... Eso, si a los Warriors le va muy mal en este final de temporada, caen al play-in y tienen un pick del 1 al 10, conservan su elección, si no se irá a Miami, o sea que lo más probable es que se vaya para Miami. Filadelfia es un equipo que se juega muchísimo este final de temporada, hemos hablado bastante de ello, de hecho en diferentes vídeos de los 76ers, yo llevo hablando de esto desde
creo que diciembre o enero, los 76ers le deben su pick a Oklahoma protegido en el top 6. Esto es por el intercambio en el que soltaron el salario de Al Horford hace ya bastantes años, después de pagarle lo que le pagaron en su momento. Básicamente, si los 76ers se mantienen entre el pick 1 y 6, conservan su pick, y en ese caso los Thunder pasarán a tener el pick de Filadelfia de 2026 protegido en el top 4. Si el pick se queda entre el 7 y el 30, se va a Oklahoma. Ahora mismo Filadelfia está precisamente de sexto, si no me equivoco, de quinto. Están compitiendo con Brooklyn para ver quién es peor. Están de quintos en este momento. Tienen bastantes posibilidades de mantener su pick, pero está lejos de ser una garantía. Y el otro equipo que también puede o no tener un pick en este draft son los Sacramento Kings. La elección de los Kings está protegida en el top 12. En caso de que la elección se quede entre el 13 y el 30, se va a Atlanta. Atlanta tiene el pick de los Lakers y podría llegar a tener el pick de los Kings. Es posible, pero está en ese punto de play-in donde es posible que los Kings acaben justo con la elección 13 y la pierdan. No sería descabellado y sería bastante duro. Pero bueno, si les va un poco mal, si pierden en el play-in y no están entre los dos mejores equipos que se han quedado fuera, los Sacramento Kings tendrán su elección. Si no, no. Y vamos ahora a hablar de los equipos... por llamarlos de algún modo, es un poco redundante. No es correcto del todo, pero es el término que he puesto a la hora de hacerme las tablas. Hay unos cuantos equipos, 8 en total, a los que he denominado como equipos aburridos. No es real, obviamente, pero los equipos a los que he denominado así son esos equipos que tienen una elección en el draft, está garantizada y es su propio pick. Lo increíble es que haya 22 equipos que no estén en esas circunstancias. Solo 8 tienen una única elección y va a ser suya, ¿no? Aquí también hay alguna cosa que me he dado cuenta de que se me ha colado un poco, pero bueno, os lo explicaré ahora. Los Boston Celtics tienen su elección y ya está. Ahora mismo tiene pinta de que ese va a ser el pick 28 y lo más probable es que se quede así. Los Charlotte Hornets tienen su propio pick. Ese no va a ser el 28, va a ser un pick de la zona alta de la tabla, desde luego. Los Chicago Bulls tienen su propia elección. Recordemos que lo tenían protegido el top 10 y tras el intercambio de Zach LaVine sacaron esa protección. A mí lo que me molesta de esto es que tiene pinta de que Chicago va a acabar con el pick 11. Y muy bien haber intercambiado a Zach LaVine para sacar las protecciones de tu pick. Pero si vas a tener el pick 11... y has sacado las protecciones de tu pick para conservarlo justo en ese punto, es como una elección tan de término medio en la que te quedas sin nada que a mí no me convence. O sea, prefiero que hubieran intentado bajar y quedarse y se hubieran quedado en el pick 7 o que hubieran mantenido a Zach LaVine y se hubieran esforzado por ganar más. Es un término medio raro, pero bueno. Chicago va a tener su propia elección y ahora mismo están en ese término medio. Dallas también tiene su propio pick. Están en ese punto en el que están peleando por puestos de play-in, podían entrar, aún si están dentro del play-in, creo que es muy difícil que ganen ambos partidos, por lo que lo más probable es que Dallas acabe siendo un equipo con una elección baja de lotería, a menos que pasen cositas. Indiana tiene su propia elección, también los Pacers están bien. En este momento, a fecha de grabación del vídeo, tendrían el pick 22 del draft. Los New Orleans Pelicans también tienen su propia elección, igual que Charlotte están muy mal a nivel de récord, lo cual es muy positivo de cara al draft. En este momento los Hornets tienen el tercer peor récord y los Pelicans el cuarto peor récord. Y luego hay un equipo que se me coló, que es Portland, que lo he puesto como un equipo que tiene su propio pick garantizado y no es así exactamente. Los Blazers tienen su propio pick protegido en la lotería. En caso de que no sea así y entren en playoffs, es muy poco probable, casi imposible, por eso los he puesto aquí, pero bueno, si llegasen a entrar en playoffs, la elección se iría a Chicago, de hecho, y Chicago entonces en vez de un pick tendría 2, pero siendo realistas, no va a pasar, Portland va a tener su propia elección y ya está. Y luego Toronto tiene solo un pick, es el suyo y lo van a tener, y es otro equipo que está ahora mismo pues de séptimo peor de toda la NBA. Luego hay unos cuantos equipos que tienen una elección, solo una, y no es suya, curiosamente. Esos equipos son todos equipos afectados, para bien o para mal, por pick swaps, porque son Houston, los Clippers y Phoenix. Los Clippers, por un lado, es la opción más simple, tienen el peor pick del draft porque tienen un pick swap con Oklahoma. Ahora mismo Oklahoma, de hecho, sí tiene... Bueno, si los Clippers caen muchísimo, puede tener hasta un pick de lotería, pero es poco probable. En este momento los Clippers tendrían el pick 20 del draft, con lo que le darían a Oklahoma el pick 20 de draft. Y Oklahoma tiene el pick de los Clippers, que va a ser el 30, y eso parece que no va a cambiar. O sea que lo de los Clippers está bastante garantizado. Y luego, aparte de los Clippers, los otros dos equipos son Phoenix y Houston. Houston, curiosamente, tiene el pick de Phoenix, pero no es un pick swap exactamente esto. Al final, Houston tiene el pick de los Clippers por intercambio con los Nets y ya está. Y por otro lado, Houston
no controla su propio pick, se va a los Brooklyn Nets por el pick swap. Y por otro lado, diferente, los Suns tienen una elección, pero es la de los Cleveland Cavaliers, que la consiguieron ese intercambio que hicieron con Utah, el que enviaron su pick de 2031 a cambio de 3 picks malos. El resumen es que los Suns tienen un único pick, que es el de los Cleveland Cavaliers, que va a ser el 29, a menos que Boston los adelante, y es poco probable, y acaben entonces siendo el 28, y que Houston solo tiene un pick en el draft, que no es su propia elección, sino que es una mucho mejor, y es la de los Phoenix Suns. Ahora mismo está de 14, si Phoenix entra en playoffs será el 15, 16 más o menos, si Phoenix se queda fuera pues será un pick de lotería abajo. Pero vamos, que Houston tiene un solo pick, y es el de los Suns, los Clippers tienen un solo pick, y es el de los Thunder, y Phoenix tiene un solo pick, y es el de los Cleveland Cavaliers. Luego, entre los equipos que tienen entre 1 o 2 picks hay unos cuantos, y aquí voy a añadir un equipo que tiene entre 0 y 2 picks, que se me había pasado antes, que son los Miami Heat. Miami tiene el pick de los Warriors protegido en el top 10. Si los Warriors caen al top 10 lo pierden, lo más probable es que se queden con este pick, y al mismo tiempo tienen su propia elección protegida en el top 14. Si Miami entra en playoffs, su pick se va a Oklahoma, y sería lo mejor para los Heat, no, sinceramente. Ya he hablado de esto en un vídeo hace poco sobre Miami. Si pierden su pick este año, se olvidan y luego le debe el pick de 2027 protegido lotería a Charlotte y ya está. Si conservan su propia elección este año, Oklahoma pasa a tener el pick desprotegido de Miami en 2026 y los Hornets pasan a tener el pick de 2028 de Miami desprotegido también. Pero bueno, básicamente, si Miami queda entre el pick 1 y 14, se queda en su propio pick. Si Golden State queda entre el pick 11 y 30, Miami se queda también con ese pick. O sea que es posible que los Heat al final tengan 2 selecciones en el draft. Dependerá de sí mismos y de los Warriors, que eso casi es una garantía que es un pick que se va a quedar en Miami. Y luego el otro equipo que puede tener 1 o 2 selecciones son los Atlanta Hawks. Los Hawks no tienen su pick, ese le pertenece a los Spurs, pero tienen garantizada la elección de los Lakers, que ahora mismo no es muy buena, sería el 23 en este momento, y pueden tener la elección de los Sacramento Kings, de esto hablaba antes. Sacramento puede conservar uno su pick si se quedan en el top 12 del draft. Si el pick está entre el 13 y el 30, se va para los Atlanta Hawks. Luego hay 4 equipos que tienen 2 selecciones de draft y están garantizadas, no hay nada aquí que varíe y ya está. El primero es Orlando, que tiene su propia elección, y la de los Denver Nuggets, como decía antes, por el intercambio de Aaron Gordon de hace unos años. El segundo son los San Antonio Spurs, que tienen su propia elección, ahora mismo está de 9ª, y tienen también la elección de los Atlanta Hawks, es el primero de 3 picks consecutivos que controlan de Atlanta. Tienen el pick de este año, el pick swap de 2026 y la elección de 2027. Ahora mismo el pick de Atlanta sería el 16. Luego están los Utah Jazz, que tienen su propia elección, que este año va a ser bastante más potente que en otros años, son el segundo peor equipo de la NBA, y que además tienen el pick de los Minnesota Timberwolves, que está de 17 en este momento. Hubieran tenido también la elección 29, la de los Cavs, pero como decía, la intercambiaron a Phoenix junto con otros 2 picks muy flojos más a cambio de la elección de Phoenix de 2031. Y el cuarto equipo que tiene 2 elecciones garantizadas son los Washington Wizards, el peor récord de la NBA, aspirantes claros a conseguir a Cooper Flag, aunque iba a haber competición obviamente, y además tienen la elección de los Memphis Grizzlies por el intercambio de Marcus Smart, que ahora mismo sería el pick 24. Queda luego un equipo que controla entre 1 y 3 picks y un equipo que controla 4 picks. Ese equipo que tiene entre 1 y 3 selecciones son los OKC Thunder. Los Thunder tienen la elección de los Clippers, o sea, tiene un pick swap con los Clippers y como claramente tiene un récord mejor va a caerse la elección de los Clippers. Pueden conseguir el pick de Filadelfia, como ya hemos mencionado. Si Filadelfia queda entre el pick 1 y 6, conservan su pick. Si caen entre el 7 y el 30, esa elección se va a los Thunder. Y luego la otra elección que tienen el potencial de conseguir es la de los Miami Heat, como decía antes. Si Miami se queda entre el pick 1 y 14, se queda el pick en Miami. Si Miami entra en playoffs y pasa a ser el pick del 15 al 30, que sería en ese caso el 15 o 16, esa elección se va a Oklahoma. O sea que los Thunder pueden tener un pick o tener 3. En caso de solo conseguir uno de las selecciones, las otras 2 se pasan a 2026, no sería el fin del mundo tampoco para los Thunder, que tienen ya bastantes jugadores en plantilla. Y luego hay un equipo en este draft que controla 4 elecciones. Desgraciadamente 3 de estas son bastante malas, pero ese equipo son los Brooklyn Nets. Tienen su propia elección, que en este momento sería la 6ª, con más probabilidades de tener un pick alto en el draft, o sea que les va bastante mal a nivel de récord, lo cual es positivo. Y luego tienen el pick de los Milwaukee Bucks, que ahora mismo sería el 19, y con la lesión de Damian Lillard tal vez bajen un pelín más. Tienen la elección de los New York Knicks, que ahora mismo sería la 26, y la elección de los Houston Rockets con ese pick swap que le ha dado a Houston el pick de Phoenix, que ahora mismo sería la 27. Brooklyn es un candidato a intentar escalar en el draft o salirse del draft, porque es cierto que están faltos de talento, pero me sorprendería que utilicen 4 picks de primera ronda, especialmente cuando 3 van a estar pues, entre el 18 y el 27.
no pinta muy bien eso. Pero con eso hemos acabado. Con esto hemos repasado todos los picks de primera ronda y las posibilidades que tienen. No sé si poneros... No, es que no está muy clara la tabla dinámica. Yo me entiendo, pero pero no está tan bien explicada. Simplemente como la he creado yo y tengo bastante claro esto, pues lo tengo bastante claro y lo he sacado adelante. Pero eso, a lo largo del vídeo tenéis la explicación de todos los casos. Por repasar rápidamente, hay 6 equipos que no tienen ningún pick en el draft, hay 5 equipos que tienen entre 0 y 1 picks en el draft, hay 8 equipos que van a tener su propia elección y ya está. Hay 3 equipos que tienen una elección en el draft pero no es la suya propia. Hay 2 equipos que tienen entre 1 y 2 picks, bueno, realmente entre 0 y 2 picks en el caso de Miami. Hay 4 equipos que tienen 2 elecciones en el draft garantizadas. Hay un equipo que es Oklahoma, que puede tener entre 1 y 3 picks. Y hay un equipo que son los Brooklyn Nets, que va a tener 4 elecciones en el draft. Y con esto hemos acabado con este vídeo, con esta guía de las posibles opciones que tienen los diferentes equipos de conseguir, bueno, diferentes selecciones en este draft NBA. Y para acabar vamos a responder una pregunta. Este vídeo se ha alargado bastante. Será una pregunta bastante sencilla en este caso, y es una de Exploradores del Enigma, que lo que me dice es: pregunta, ¿hay posibilidad de que Malik Beasley renueve con Detroit? Me parece una pregunta interesante, por eso la voy a responder básicamente porque es posible, es probable, no es tan fácil, porque Malik Beasley firmó un contrato muy inferior a lo que ha rendido, y dado que solo tiene un año de contrato, sus derechos non-verse no llegan para que Detroit lo renueve. O sea que si Detroit quiere renovar a Malik Beasley, tiene que ser o creando margen salarial, que tiene la capacidad de crear unos 20 y algo millones en margen, o más bien lo más probable es utilizando su mid-level de unos 15 millones de dólares. Tal vez le paguen con la mid-level completa. Yo creo que más bien será algo parcial, más en la línea del contrato de Najee Marshall o de Derrick Jones Jr., creo que será algo más en esa línea. Pero sí, Detroit puede renovar a Malik Beasley, eso sí, va a limitarles a la hora de conseguir agentes libres externos, porque no tienen suficientes derechos per en el caso de Malik Beasley, porque ha rendido mucho mejor de lo esperado y solo tiene un año de contrato. Y ya está, con esto hemos acabado por hoy. Quería hacer una mención a los miembros del canal que la verdad es que últimamente se me ha pasado un poco, pero de verdad muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que ahí estáis al pie del cañón. Y bueno, unos días sacaré el vídeo propuesto por los miembros del canal de marzo. Como siempre vamos tardísimo, estamos viendo esto a día 27, pero bueno, a marzo aún le quedan 4 días, intentaré sacarlo a tiempo. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.